Hola a todos, yo soy el Hueso Man y quiero aprovechar que ya estamos a nada del estreno de Jurassic World Rebirth para recordar cómo alguna vez los dinosaurios fueron la cosa más aterradora del planeta, pero que ahora, por sensibilidades de las nuevas generaciones y por la mala escritura sobre todo, ahora han pasado a ser prácticamente mascotas inofensivas. La primera película de Jurassic Park la revisito aún a día de hoy cada que puedo. De verdad, me sigue encantando esta película, la cual, por cierto, a este punto ya tiene 32 años y ha envejecido de una forma magnífica. En parte porque Steven nos mostró la magnificencia de los dinosaurios, pero no le tembló el pulso para mostrarlos como máquinas despiadadas también. Y es que a pesar de que yo desde que era niño jamás la vi con horror, la verdad siempre me pareció de las cosas más cool del mundo. Sí tengo amigos y algunos conocidos que llegaron a tener alguna que otra pesadilla en su niñez cuando la vieron. Y no es para menos. La muerte de Dennis, toda la persecución de los Raptors en la cocina, la muerte del señor Arnold, que a pesar de que esta ocurre fuera de cámara, el mero hecho de ver el brazo cercenado nos deja muy en claro que su muerte fue bastante cruel. Y desde luego toda la escena del tiranosaurio saliendo del recinto. Entre otras cosas, esta película nos hizo sentir que los personajes sí estaban en un riesgo real y fácilmente uno se podía poner de piedra mientras veía estas películas. Y si bien el resto de la trilogía, de la primera trilogía al menos, no le llegó a la primera, por lo menos seguía buscando que el espectador tuviera esta sensación de riesgo y nos seguían ofreciendo momentos de mucha crudeza. En el mundo perdido tenemos la muerte de Eddie, quien es lanzado por los aires y posteriormente partido en dos por los dos tiranosaurios. Jesus Christ. Y esto le sumamos la muerte en la cascada, la emboscada de los Raptors en el pastizal, el velociraptor empalado, los compis comiéndose a este cabrón, que, pequeño dato curioso, esta muerte está inspirada en cómo muere John Hammond en la novela original. Hasta un puto perro es devorado en pantalla. Y en la tercera parte tenemos el espinosaurio dando el comité de bienvenida que termina con la muerte de un tiranosaurio, los pterodáctilos picoteándose al pobre Eddie, los raptores torturando al pobre Udesky y hasta le rompen el cuello. Este pinche Raptor podría ser del equipo de Capone. Toda la primera trilogía de Jurassic Park buscaba hacerte sentir que estabas viendo una aventura, pero también un riesgo constante de saber si los personajes saldrían vivos, porque ilesos rara vez lo hacían. Pero luego pasamos a la trilogía de Jurassic World y a pesar de que las dos primeras entregas todavía nos llegaban a dar alguna que otra muerte muy cool, sobre todo la del asistente de Claire, bueno, neta sí se pasaron de lanza con esta escena, está genial. Pero en general el tono se iba diluyendo cada vez más, hasta que llegamos a la que es en mi opinión la peor película de la saga, Dominion. Ya que en esta película jamás tuve una sensación real de que nuestros personajes fuesen a sufrir algún tipo de daño. Y eso solo se confirmó cuando la ves y te das cuenta de que solo vemos a dos personajes ser devorados por los dinosaurios, que obviamente son parte de los villanos, y repito, dos personajes en toda la película. De ahí en fuera, si veían a algún otro personaje siendo devorado en pantalla, era un extra de fondo. Pero nuestros personajes principales no los tocaban ni con el pétalo de una rosa. Y es así como llegamos a la parte del video que quería tocar, la infame escena del giganotosaurio. Y yo quiero comparar la escena de este bicho con la del T-Rex en la película original. Amenaza real versus mascota inofensiva. Las diferencias entre ambas escenas son casi tan grandes como los propios dinosaurios. Empecemos por la construcción narrativa de cada uno, es decir, cómo nos iban anticipando al espectador para cuando estos por fin aparecieran en pantalla.
Al T-Rex primero nos lo mencionan cuando Alan y Ellie todavía ni terminaban de procesar al brontosaurio y a esto le sigue la mítica escena del lago. Hemos cronometrado el Tyrannosaurus a 40 kilómetros por hora. ¿Tiranosaurus? ¿Tiene un tiranosaurus? Ajá. ¿Qué dice? Tenemos un Tyrannosaurus. Siéntate. Siéntate. Todo esto hace que el espectador entre en éxtasis por seguir viendo criaturas gigantes. Después tenemos la escena en la que todos los personajes llegan al recinto, pero es importante remarcar esta escena que ocurre antes. ¿En qué piensas ¡Silencio! durante todo ese... ¡Todos! Llegaron donde el Tyrannosaurus. Tan solo esta escena hace que tú ya te pongas nervioso, porque si el guardabosques se pone así de tenso, pues es por algo. Y es que a pesar de que para este punto de la película todos los dinosaurios siguen en sus respectivos recintos, ya existe una sensación latente de que todo se va a ir al carajo. Pero nunca pasa nada. Pasamos toda la escena y el Rex no aparece, lo que hace que sintamos más la emoción por verlo en pantalla. En cambio el Giganotosaurio desde su primera mención ya nos lo muestran en pantalla, sí, luego, por lo que no hay impacto cuando hace su aparición frente a nuestros protagonistas, que por cierto, parte de ellos también ya lo habían visto escenas atrás, por lo que hasta para los propios protagonistas tampoco debería tener el mismo impacto. Después están los diálogos. Empezando por la escena ya mencionada del guardabosques, después solo nos hablan de cómo el Rex es un depredador. Hay pocos comentarios, pero son lo suficientes para que tengamos una imagen de lo que está por venir. En cambio con el Giga, lo único que hacen es literal repetir una y otra vez que es el alfa y que es el carnívoro más grande de todos los tiempos. Especie de transición para el depredador alfa. ¿Qué depredador alfa? Giganotosaurus. Giganotosaurus, el carnívoro más grande jamás descubierto. Si pones 2 depredadores alfa en un valle, al poco tiempo solo habrá uno. Giganotosaurus, el carnívoro más grande que se haya visto. Y después tenemos una breve escena en donde se topa con el Rex, le da lo que en equivalente dinosaurio sería como darle un zape y ya. Y después de eso ya, llega su escena de acción, entre comillas. El factor sorpresa es el mínimo y la expectativa es menor porque al bicho nos lo fueron mostrando mucho y haciendo poco, por lo que las primeras impresiones son de ver simplemente a otro dinosaurio más y tan. Que digo, siendo justos, esto ya no es culpa tanto del dinosaurio en sí, ya que Dominion es la sexta parte de la saga, por lo que nosotros como espectadores ya estábamos tremendamente acostumbrados a ver dinosaurios en pantalla durante casi 30 años. Y por otro lado, los escritores pues tenían que hacer saber al espectador promedio quiero decir, lo que era un giganotosaurio, ya que este bicho pues en realidad no es tan conocido, ni mucho menos es tan popular como sí que lo era el tiranosaurio, incluso antes de que saliera la primera película de Jurassic Park. Pero de todas formas, la escritura y la construcción de ambos dinos antes de su gran momento en pantalla es muy desigual. Pero ahora toca ver a ambos en acción. Entrada triunfal. Mucho preámbulo y palabrería, pero ¿cómo es la entrada triunfal de estos dos? Pues en uno sin duda es triunfal y el otro es solo entrada. Por un lado el T-Rex, aparte de darnos tremendo momento en el que lo vemos por primera vez de cuerpo completo, dando pisadas fuera del recinto y soltando su poderosísimo rugido, es jodidamente épico. La atmósfera de la tormenta, el rechinar de la verja mientras ésta se viene abajo, el temblor de la tierra con cada paso que da y lo más importante, la reacción de horror de nuestros personajes. Alan e Ian están en shock y a Alex y Tim hasta se le botan los ojos del pánico. Y eso que medio pueden decir que todos están bajo la seguridad de estar dentro de un coche. Aquí toda la puesta en escena es para que digas ¡Me cago! O si eres un raro como yo, para que digas Oh my god, esto va a ser épico, papus. Y luego pasamos al Giga. Punto número 1, como ya dije, el bicho ya lo habíamos visto de cuerpo completo antes, así que hay mucho menos impacto. Después, este solo llega caminando sin más, porque pues en realidad todos los personajes ya se encontraban dentro de su territorio, entonces el factor de verlo escapar no existe. Pero tampoco vemos temblar el suelo,
y nada, solo crujen algunas ramas cuando este va abriéndose camino entre los árboles. Pero lo que más me desconecta de la sensación de peligro es la reacción de los personajes. Es decir, están a nivel de suelo, a pocos metros de un carnívoro de casi 8 metros de alto, sin ninguna reja, coche o nada de por medio que los hiciera sentir mínimamente seguros, y la expresión de todos es muy plana. La angustia en sus rostros es casi nula. Parecen tener más la preocupación de ver una fila llena en la zona del fast food que la de ver a un maldito monstruo carnívoro gigante. Despliegue de poder. Y ya después de haberse anunciado, es cuando por fin llega la escena en donde vemos todo el poder que tienen estos titanes. Y el resultado no podría ser más abismalmente desigual. Por un lado, el Rex se toma su tiempo antes de atacar. Primero lo que hace es generar miedo con su presencia. Impone el maldito. La maldita, perdón, Rex es hembra, no lo olvidemos. Pero cuando ya llega el momento de atacar... Y si romper el techo de vidrio a un par de niños indefensos no fuera suficiente, después lo vemos volcar el coche. Lo vemos despedazarlo. La vemos ponerse en modo bestia. Y cuando Alan sale a ayudar a los niños, sigue intimidando. Después a la fiesta se nos une Malcolm y es perseguido, para dar paso a la que es la parte más recordada de esta escena. Y después de pasarse por el buffet de abogados, regresa para seguir acechando a nuestros protagonistas y terminar su escena tirando el coche del acantilado, con el pobre Tim aún adentro y casi planchándose a Alan y Lex. Esta reina sin duda se proclama como la puta ama del lugar, dejando a todos cagados de miedo y a nosotros como audiencia respetando el poder de Rexy. Ay, por otro lado el Giga, de entrada tiene a todo el grupo frente a sus narices y apenas corren de ella. De él, de... ¿Es macho o hembra esta madre? Ajá, ok. No, está madre. Bueno, para seguir con la tradición de la saga, digamos que es hembra. Los personajes apenas huyen de ella y se esconden detrás de un coche que, repito, todo frente a sus narices. ¿Y no los vio cuando se escondieron? ¿Y con el pinche tamañote que tiene, no los puede ver ni siquiera por arriba? En fin, le da la vuelta al coche a paso de tortuga y ven esto. Tiene a Malcolm al pedo. Literal, solo tiene que dar un bocado y se lo lleva. Pero no, deja que se tome todo su tiempo para esconderse debajo del coche mientras los demás la esquivan. Y teniendo a casi todos aún a su nivel, se lanza por la niña que está detrás de una maldita reja. ¿Todo para qué? Para que se quede atorada y tenga todo el tiempo del mundo de escapar. Y después todos los personajes suben a la torre esta y cuando ya los tiene a su merced, Malcolm la distrae, le da un golpe ardiente y todos se refugian. Pero todavía no se rinden, no. Rompe una ventana para seguir persiguiéndolos, paso seguido que todos le den de golpes y cargas eléctricas. Y ahora sí, se marche. Déjenme repetirlo. Se marcha. O sea, el Rex es una máquina imparable del que todos los personajes salen huyendo para escapar vivos. No tienen forma de hacerle frente, por lo que se salen cagando leches para poder sobrevivir. Y a esta cosa le avientan piedras y palos y logran hacerla retroceder. No mames. Hasta los otros dinosaurios de las demás películas justo los vencen o bien haciéndolos pelearse, agarrarse a dinochingadazos con otros dinosaurios para equilibrar medio la situación, como al Indominus o al Indoraptor, o les tienden trampas para justificar que es imposible ponerse al tú con un bicho gigante, como al Espinosaurio.
¡El oro de fuego! O al Rex macho del mundo perdido. Pero esta madre que no paraban de decir que era el alfa y el carnívoro más grande de todos, lo hacen retroceder en su primer encuentro. Es que esto es patético. Daños a sus víctimas. Ya como extra también quiero señalar el daño que ambos dinosaurios infringen a los protagonistas. El T-Rex de entrada se come al abogado Genaro, y aunque es el único personaje que se come, no solo en la escena sino en toda la película, porque después se come a otros dinosaurios, pero no a personajes, al resto de personajes no los deja ilesos. Solo vean a los niños en esta escena. Tienen moretones, sangre en la cara con cortadas y están siendo hundidos vivos en el lodo. Además de que, como dije, al pobre Tim lo lanza de un acantilado estando dentro del coche. A Malcolm le da tremenda embestida noqueándola, no lo mata de milagro. En este sentido creo que el único personaje que sale medio bien es Alan. Pero el Giga por su parte no se come absolutamente a nadie, no lastima a nadie, o ni siquiera deja secuelas en los protagonistas, nada. Porque después de haberla hecho huir, de veras no me puedo creer esta mierda, todos los personajes se ponen a charlar, hasta les da tiempo de hacer metachistes. You're at Jurassic World. Jurassic World? Not a fan. Como si absolutamente no hubiesen sobrevivido a un dinosaurio gigante. Como si esto fuera coser y cantar. Ya saben, cosa de todos los días. Nada que ver con Lex, por ejemplo. Solamente vean cómo se pone cuando logran sobrevivir. Alan la tiene que calmar porque la pobre niña sigue en shock. De verdad, lo único grave que hizo el Giga en toda la puta película fue romperle una uña al Tericinosaurio. Es que neta, menudo dinosaurio más inofensivo. Porque no les miento, hasta me dio pena que mataran a este bicho al final de la película. Porque fue completamente inofensiva. O sea, a diferencia de la Indominus de la primera Jurassic World, que de verdad sí me dio satisfacción de verla morir, porque la hija de puta generó un montón de caos y muertes a lo largo de la película, con el Giga dije, güey, ¿qué necesidad? Literal, no le hizo nada a nadie. Porque hasta un venadito que lo vemos comerse unas escenas atrás, ni siquiera la mató ella. La mató de tremendo manotazo el Tericinosaurio y ella solo recogió el cadáver. O sea, güey, pobre bicho, no hizo nada. Ni un mísero venado pudo matar. En fin. Por eso yo les recomiendo que si van a escribir historias de dinosaurios o monstruos gigantes, no alarden de lo malos e intimidantes que son estos bichos. Demuéstrenlo, coño. Pero bueno, hasta aquí esta comparativa. Ahora mi duda es, ¿realmente volveremos a ver dinosaurios cabrones matando a diestra y siniestra en Jurassic World Rebirth? ¿Cumplirá Gareth Edwards su promesa de regresar a la saga al terror? ¿O volveremos a ver más dinosaurios inofensivos que piden permiso antes de atacar? Esta historia continuará.